Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y les voy a invitar al libro de Mateo en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer el versículo número 11. Mateo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Nuestro tema para esta tarde se titula Un amor demostrado. Es un hermoso versículo el que acabo de leer. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y estamos en el contexto de una parábola que se narra aquí en el libro de Mateo, entre el versículo 10 y el verso 14, que tiene también un texto paralelo en el libro de Lucas, capítulo 15, que leíamos en nuestra segunda lectura. Y Mateo comienza en el versículo número 10, hablando de unos pequeños. Dice el verso: mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños. Y cuando vamos al libro de Lucas, comenzamos a poder entender el contexto de lo que está ocurriendo allí, porque sabemos que en el ministerio terrenal de nuestro Señor mucha gente le seguía. Mucha gente quería oír acerca del mensaje que Jesús tenía, que estaba predicando, pero también un buen número de personas se acercaba a él simplemente para ver los milagros, las señales, obtener algún beneficio que le pudiera traer cierta tranquilidad en un aspecto temporal. Así que el asunto es que mucha gente le seguía. Un gran número de personas iba donde él iba para oírle o también ver lo que él estaba haciendo. Y aquí en Lucas se nos presenta quiénes son estas personas en el versículo 1, porque señala que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Aquí tenemos a dos grupos de personas que estaban siguiendo al Señor, que estaban escuchando, querían conocer más de Él. Y además hay un tercer grupo que se nos presenta en el versículo número 2 de Lucas, que son los fariseos y los escribas. Entonces tenemos en primer lugar a los que Mateo llama pequeños, son los publicanos y pecadores, y hay otro grupo que son los fariseos y los escribas, que son el grupo religioso de la época de Cristo. Los publicanos eran aquellos recaudadores de impuestos, de muy mala reputación entre el pueblo judío. De hecho, eran odiados porque prestaban un servicio al Imperio Romano que significaba estar cobrando impuestos a los judíos, así que eran muy mal vistos, eran despreciados, eran dejados de lado y simplemente estaban sujetos a poder juntarse con la gente que hacía lo mismo que ellos. Nadie más quería reunirse con este tipo de personas. A los ojos de los religiosos eran hombres viles, hombres que no merecían absolutamente nada. Y por otro lado se nos presentan los pecadores, donde entran las prostitutas y otro tipo de personas que estaban relacionadas a todo esto. Entonces, tanto los publicanos como los pecadores eran gente despreciada, gente que no era aceptada bajo ninguna excusa, ninguna razón en todo lo que era la vida religiosa. Pero está este tercer grupo, los fariseos y los escribas, que dice el versículo 2 en Lucas. Voy a estar leyendo de este pasaje paralelo al libro de Mateo, porque ellos murmuraban. Los demás iban para oírle, querían escuchar lo que Cristo tenía que decir, y por otro lado, los religiosos simplemente iban para murmurarle. Ellos se quejaban de lo que ellos estaban mirando. ¿Cómo es posible que Jesús, que este hombre, esté relacionándose con este tipo de personas? Porque un escriba, un fariseo jamás se iba a relacionar con un publicano y pecador. Podía contaminarle, podía hacerle impuro, así que lo mantenían muy lejos. Y cuando ven a Cristo, no solamente hablándole a estos hombres, sino relacionándose con ellos, obviamente ellos hablan de él de una manera bastante despectiva. Dice el versículo 2, a los pecadores recibe y con ellos come. Este tipo, este hombre, mira, no tiene ningún valor, mira con el tipo de personas que se relaciona. Mira este pobre hombre lo que está haciendo. No puede ser el Salvador si recibe gente como esta. Ese era el pensamiento que estaba detrás de los fariseos, de los escribas. No puede ser el Salvador, no puede ser el Mesías si se relaciona con publicanos, con pecadores.
Porque los fariseos, la casta religiosa de aquellos años, esperaba a un general de ejército, a un libertador, esperaba a un gran estadista, a una persona que viniera para liberarles en ese momento de la esclavitud al que estaban ellos o bajo el yugo romano. Así que un hombre que no tuviera ningún ejército, que no tuviera nobles que le siguieran, que no tuviera personas que le prestaran algún servicio en el nivel de honor hacia él, sino más bien se juntara con lo que los fariseos despreciaban. Obviamente para ellos no tenían otra manera de mirarlo de una manera despectiva. Este tipo, esta persona. Entonces ellos murmuraban, diciendo, refiriéndose a Cristo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y aquí comenzamos a ver lo que Mateo dice, que Él vino, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Entonces comienza el Señor a mostrarnos aquí por medio de una parábola precisamente lo que Él vino a hacer, cómo vino a hacerlo y cómo es que el hombre, la mujer, el ser humano puede tener una relación con Dios, cómo puede conocer a Dios. Así que aquí vamos a ver el gran amor de Cristo. Un amor sincero, no como el de los fariseos. Un amor abnegado, no como el de los religiosos. Un amor profundo, no como el de los escribas. Y todo esto se describe en esta hermosa parábola que conocemos como la parábola de la oveja perdida, que está inmersa en un contexto de varias parábolas que habla de objetos perdidos. Pero vamos a detenernos en esta parábola de la oveja perdida, donde el Señor va a explicar la salvación, donde el Señor va a mostrar la manera en cómo el hombre puede ser salvo. El Señor va a explicar la manera cómo es que el hombre puede estar en comunión con Dios, cómo el hombre puede tener una reconciliación con Dios. Todo esto va a ser explicado en estas breves palabras, pero con un gran significado, con una gran importancia para hoy en día. Una parábola, es una historia terrenal, una historia cotidiana, pero que tiene un significado espiritual. Hay una verdad que está más allá de lo que se está contando. Hay una verdad más allá de lo que en ese momento la gente está oyendo. Hay una verdad que está oculta allí. Una parábola. Él va a contar la historia de una oveja perdida para poder mostrar que esa oveja representa precisamente a personas que también están perdidas. Y vamos a ir avanzando entonces en esta historia terrenal que se narra, pero con un significado celestial o espiritual. Lo primero que hallamos aquí es que hay una oveja. Y todos de una u otra manera estamos relacionados con lo que una oveja es. Si lo comparamos con un toro, con un caballo, o lo comparamos con algún otro tipo de animal, obviamente la oveja es un animal débil. Un animal muy frágil. Un animal que no tiene una gran defensa. No es capaz de defenderse ante los ataques de los perros, o de un lobo, o de algún puma, de algún animal que vaya a atacarlos. No tienen para nada armas de defensa fuertes, más que correr, más que tratar de arrancar, pero ni su correr es muy rápido. Entonces, básicamente una oveja depende de cuidados. Si tú piensas en muchos animales, personalmente no conozco otro que necesite pastores, como es la oveja. Los caballos los dejan allí, las vacas las dejan allí, pero usualmente se nos presenta a las ovejas como alguien que las está cuidando, las está apacentando, porque requieren el cuidado especial de una persona. Pero no solamente era una oveja, sino que era una oveja que estaba perdida. Se perdió por su necedad, básicamente. Andaba siguiendo el deseo de su comida. Ese deseo que había en él de alimentarse, en este animal. Así que era una oveja débil, sin defensa, dependiente de un cuidador que estaba perdida. No tenía quien la defendiera, no tenía quien la cuidara, simplemente siguió el deseo que había, ese instinto de buscar comida para sustentarse, para su cuerpo, para todo aquello. Y cuando pensamos en esta oveja y en la condición en la que esta oveja estaba, queridos amigos, debemos nosotros reconocer que aquí está la parábola, porque es una representación tan hermosa, tan tierna y tan directa a la vez de lo que el hombre es, la mujer es, el ser humano es delante de Dios. Vemos al hombre que no sabe su destino. Piensa que la vida comienza en el nacimiento, termina en la muerte y ya no hay absolutamente nada más. Así que no sabe absolutamente nada de la eternidad, acerca de un juicio, acerca de que un día vamos a presentarnos delante de Dios,
acerca de que un día deberemos dar cuenta delante de Dios. No, ellos viven bajo una filosofía completamente pasajera. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Están absolutamente sin conocer su destino. No comprende que no hay entrada en el cielo por los méritos, por los esfuerzos, por las obras que uno pueda hacer. No lo comprende. Así que bueno, busca alguna manera de cumplirse estas normas externas. Y bueno, dice, al final, mis obras buenas, mis obras malas en la balanza, si me preocupo de que haya un poco más de buenas, ya aquello va a ser suficiente. Hay ignorancia, hay indiferencia. Sigue los deseos de su propio corazón, aquellas cosas que le traen placer, que le traen satisfacción. Así que semana tras semana, mes tras mes, y pasa la vida simplemente buscando aquella satisfacción, sentirse pleno, sentirse dichoso, sentirse completo. Y finalmente desconoce que está en la más completa indefensión y no hay nada que pueda hacer por su propia vida, por su propia alma delante de Dios. ¿Por qué? Le es indiferente todo esto. Entonces la oveja perdida debemos reconocer que es una representación, una ilustración de cada uno de los seres humanos. Estaba en una situación lamentable esta oveja, expuesta a la muerte en cualquier momento. ¿Alguna caída? ¿En algún lugar donde no se puede manejar bien? ¿O algún lobo o algún animal? Estaba expuesto a la muerte de la misma manera como el hombre lo está mientras está en esta vida, en esta tierra. Así que la oveja nos representa a cada uno de nosotros, aquellos que están sin Cristo de manera muy particular. Pero también vemos a un pastor. En el versículo número 4 nos habla de esta persona que va para buscar aquella oveja que se había perdido. Obviamente, este hombre que se nos narra en la parábola mostró una gran preocupación por la oveja. Y eso tiene un contexto cultural. Tiene un contexto que está asociado al tiempo en el cual esta historia nos es narrada. Y seguramente en el Medio Oriente todavía esto tiene gran sentido. No en nuestro medio, en nuestro contexto, pero es útil poder mencionarlo para poder entender lo que está detrás de esta historia. Porque usualmente el ser pastor era un trabajo de aquellos años. Él cuidaba las ovejas de otros. Y que se le perdiera una no era algo trivial. No era algo que fuera pasado por alto de una manera bastante simple, como no te preocupes, ya habrá otra mañana. Era responsable de cada oveja que se perdía. Así que se perdía una, él debía pagarla. Se perdía dos o tres y debía pagar aquellas ovejas que se habían perdido, a no ser que él trajera algo que demostrara que las ovejas habían sido comidas por algún otro animal, llevando el cuero o alguna otra cosa. Así que había una responsabilidad, no era tan simple que se le perdiera una oveja. Entonces aquí hay una preocupación que va tras la que se perdió, y el contexto del libro de Mateo de esta historia nos habla que él fue al monte, que él fue a un lugar lejano. Dice que va por los montes a buscar la que se había descarriado. Estamos hablando de una oveja, no de una cabra. Esas que están siempre en los montes, en las quebradas. Estamos hablando de una oveja que debe pastar en lugares planos. Así que se había ido completamente lejos esta oveja, lugares peligrosos, donde habían muchos depredadores, terrenos a los cuales no estaba acostumbrado a vivir esta oveja. Así que va el pastor y era un experto buscador, era un trabajo. Se había perfeccionado en lo que respecta a este oficio. Entonces tenían gran preparación, gran expertise, la experiencia de años le era bastante, obviamente, beneficioso para estos asuntos. Así que comenzaban a mirar y eran capaces de distinguir la huella de distintos tipos de animales, inclusive hacerlo a distancias no menores. Así que sabían cómo hacer la obra, cómo hacer la búsqueda. No era algo para ellos que no tuvieran conocimiento, eran muy expertos en todo esto, así que sabían hacer la obra. Así que él va y la busca. Y por supuesto esto demandaba trabajo. Demandaba días, demandaba esfuerzo, demandaba una búsqueda incesante. Buscar la huella, seguirla, llegar a donde estaba y tomarla. Entonces la historia nos cuenta que él finalmente halló a la oveja perdida, la encontró. Dice el versículo número 5 de Lucas. Voy a continuar en el libro de Lucas, en la historia capítulo 15. Y cuando la encuentra, dice, como era experto,
Él la halla, la encuentra y luego en segundo lugar la pone sobre sus hombros. Gozoso, estaba feliz este hombre, porque le estaba dando descanso. Y en tercer lugar se alegra por el éxito de la misión. No había fallado. Él había cumplido su propósito de ir a buscar la oveja que se había perdido. Y eso es una hermosa ilustración ahora de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque nos muestra en primer lugar el amor abnegado de Cristo. Nos ilustra el amor sincero del Salvador. Nos está mostrando, ilustrando ese profundo amor del Salvador cuando vino a esta tierra. Cuando Él, siendo Dios, vino, tomó una naturaleza humana, se despojó de aquellas glorias eternas en el sentido de limitarse, tomar las limitaciones humanas y vino a esta tierra. Nació en un pesebre, completamente opuesto a lo que los fariseos esperaban, un general de ejército, tal vez esperaban a alguien que naciera en un palacio. Él nació en un pesebre. Pero luego, la Biblia nos habla de que Él vivió una vida completamente justa, una vida de obediencia a Dios. No aquella vida que nosotros vivimos, no aquella vida como esta oveja perdida, lejos de Dios. Una vida para nosotros mismos, para nuestro propio placer, para nuestro propio beneficio. Una vida para satisfacernos a nosotros mismos sin considerar en absoluto a Dios. El Señor, nuestro Salvador, Él vivió de una manera recta, una manera acorde a las normas y a los estándares de Dios. Pero luego fue a la cruz del Calvario a llevar un terrible castigo. En primer lugar, en su cuerpo físico, fue azotado, fue golpeado, fue burlado, fue menospreciado. La gente le injuriaba, meneaba la cabeza, hacían escarnio de él. Los soldados usaron toda su fuerza en contra de él. Y la gente se alegraba de aquellas cosas que pasaban. Para ellos era un espectáculo, para ellos era un show lo que estaba ocurriendo allí. Pero aquel castigo no se compara con el que él tuvo que experimentar en la cruz del Calvario, cuando él recibió el castigo por el pecado, las consecuencias del pecado de la oveja perdida, para que el hombre ahora, para que la mujer, el joven, el anciano, el ser humano, pudiera recibir gratuitamente la salvación. Para que el hombre pudiera recibir gratuitamente la salvación. Y tal vez estas palabras podrían decirte, entonces ¿hay un camino donde yo pueda pagar por algo acaso para ganarme la salvación? No, no lo hay. El Señor vino a presentar el único camino. Y esta es la gloria del Evangelio, que no hay nada que tú puedas pagar por esto. Es libre, es gratuito, porque no está basado en nuestros méritos, no está basado en nuestras obras, no está basado en lo que tú ni yo podamos hacer o dejar de hacer. Porque jamás nosotros podríamos cumplir las demandas de Dios. Jamás nosotros podríamos satisfacer las demandas justas, santas y perfectas de Dios. Todos los días fallamos en contra de Dios. Dejemos usar esta ilustración. Si tuviéramos un cuaderno donde en cada hoja tuviéramos que escribir los pecados que cometemos día a día. Así que empezamos, si fuéramos sinceros y a la luz de la palabra del Señor, yo te aseguro algo, que nadie tendría una hoja en blanco. Absolutamente nadie. El hecho de ser indiferentes a Dios, el hecho de no considerar a Dios con seriedad, el hecho de no vivir para la gloria de Dios en cada instante de nuestra vida, ya nos hace culpables de los 4 primeros mandamientos, ya nos hace culpables delante de Dios. Y aunque según nosotros fuera algo muy pequeño, la Biblia dice que ser culpable de un solo mandamiento, por cierto son infinitos, pero aunque fuera uno solo, un caso hipotético, para mostrar la gravedad del pecado, que sea uno solo, nos hace culpable de toda la ley, porque Dios demanda perfección total, completa y absoluta. Entonces el Señor hizo todo esto para que, dada nuestra incapacidad, para que, dada la imposibilidad que teníamos de hacer un favor por nosotros mismos en relación a nuestra relación con Dios,
el hombre pudiera recibir ahora, ser receptor de manera gratuita de la salvación y disfrutar de la comunión con Dios. Eso se ilustra aquí cuando el Señor la halla y la toma en brazos, le da descanso, le da consuelo, le da paz, le da verdadera felicidad, porque esos son los beneficios inmediatos que comenzamos a disfrutar del Evangelio. La gran esperanza del Evangelio es estar por siempre con nuestro Señor. Pero todavía aquello no ha ocurrido. Estamos en este mundo, estamos sujetos a lucha como creyentes, a dificultades como creyentes, pero el Señor nos da descanso, paz, consuelo, verdadera dicha, porque ya no están basadas esas cosas en lo que yo pueda hacer. No está basado en el saldo de la cuenta corriente, no está basado en la marca del auto, en el lugar donde yo vivo. Esta verdadera paz, dicha y felicidad no está basada en las cosas que el mundo da. Por eso nuestro Señor dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo la hace en cosas temporales. Pero la paz que da Dios está basada en la relación que ahora tenemos delante de Dios por medio de Cristo, nuestro Salvador. De tal manera que si no tenemos nada en este mundo o tenemos mucho, cualquiera sea nuestra situación, sabemos que al morir nada de eso llevaremos, pero estaremos para siempre con nuestro Dios. Hemos escapado de la ira venidera, hemos escapado de la condenación, y todo esto gracias al gran pastor de nuestras almas, gracias a Cristo el Salvador. ¿Qué más pudo hacer el Salvador? Queridos amigos, esto es una verdadera demostración de amor. Muchos desearían que el Señor mostrara su amor quitando el sufrimiento, por ejemplo. Más de alguna vez hemos pensado de esta manera. Si Dios es amor, ¿por qué no quita el sufrimiento? Si Dios es amor, ¿por qué no quita la maldad en el mundo? Y de esa manera yo creería. Queridos amigos, yo quiero simplemente preguntar: ¿has hecho sufrir a alguien alguna vez? La verdad es que es una pregunta retórica. Todos hemos hecho sufrir a alguien. No necesita respuesta. Entonces, si tuviéramos ese anhelo de que Dios quitara el sufrimiento, este salón estaría vacío. Es más, esta ciudad estaría vacía. Este país, no habría nadie con vida. Peor aún, en el mundo nadie viviría si Dios mostrara el amor quitando el sufrimiento. Porque debería quitar a la causa del sufrimiento. Porque si no, mañana ya el sufrimiento sería parte una vez de este mundo. Y aquí vemos una verdadera expresión de amor, una verdadera demostración de amor, que es lo que nuestro Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando vino a morir por pecadores, no por la élite, no por estas personas que pensaban ser algo, pero delante de Dios no eran nada. Vino a morir por publicanos y pecadores. Y el verso 7 termina diciendo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí está entonces la manera en cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y el Señor toma esta parábola para expresar precisamente cómo el hombre llega a ser un hijo de Dios. Y lo va a contrastar, va a hacer una comparación con el pensamiento errado que tenían los fariseos en el versículo número 7. Va a comparar lo que es el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento para vida, como lo presenta Pablo en Corintios, versus la autojusticia o la justicia humana en la cual descansaba toda la esperanza de los fariseos, y van a ser contrastadas aquí en el versículo número 7. Porque él presenta a 99 que dice que no necesitan de arrepentimiento. Va a haber más gozo en el cielo por uno que se arrepienta que por 99 que ellos piensan que no necesitan de qué arrepentirse. Así que el Señor usa aquí la ironía para referirse a los fariseos y para responder a aquellas palabras del versículo número 2. Esta los pecadores recibe y con ellos come. Así que ahora le va a responder con dureza a estos hombres. Lo va a comparar con estos que no necesitan arrepentimiento y que confían en su propia autojusticia. Los fariseos eran hombres que confiaban en las ceremonias, en los lavamientos, en una vida muy externa,
Pero como los presenta el Señor en otros pasajes, eran sepulcros de mármol, hermosos por fuera, dignos de admiración, de sacarles una foto, pero por dentro no eran más que podredumbre, huesos podridos, no había valor allí, no había nada, había hediondez adentro, producto de un cuerpo que estaba ya en descomposición. Esa es la manera como el Señor presenta en otro pasaje a los fariseos, por su autojusticia, por el pensar que pueden ganarse algo, así que ahora los compara. ¿Quiénes son estos? Los fariseos y escribas, que eran justos ante sus propios ojos. Eran justos en su propia opinión. Así que esa autojusticia que ellos manifestaban les hacía pensar que ellos no necesitaban arrepentimiento. ¿Qué es la justicia? Es básicamente vivir una vida conforme a la perfecta ley y carácter de Dios. Usando la ilustración anterior, una vida justa sería un cuaderno donde se registren los pecados completamente en blanco, completamente sin uso, absoluta, nada que se haya borrado, nada, nunca ha sido usado. Esa es una vida justa, para que me entiendan. Y estos hombres pensaban ser justos, tenían una bastante alta opinión de sí mismos, pero el problema es que lo hacían a la luz de ellos mismos. Es como que pusiéramos 3 espejos. Había un espejo que tenía que ver con la opinión de ellos mismos, la opinión de los demás, y había un tercer espejo. El primer espejo se presentaba en ellos, oh, yo soy maravilloso, decían eso, mira, soy un ejemplo a seguir. Luego iban al de sus amigos, igual que ellos, no, tú eres perfecto, no necesitas nada. Pero ahora ellos son comparados en el espejo de Dios, en el espejo de la palabra de Dios. Y al compararse con el espejo de Dios, la ley de Dios, ellos no eran otra cosa sino culpables delante de Dios. Ellos pensaban tener un cuaderno sin raya y no se daban cuenta que estaban rayados con el plumón más grueso que tú puedes encontrar y les faltaban hojas para poder escribir allí su maldad. Y en esta simple pregunta que hacen en el versículo 2, de manera clara y evidente vemos 2 mandamientos que ellos violan de la ley moral de Dios. En primer lugar, el deseo de mal, el odio hacia los pecadores, a los publicanos, violando el mandamiento de no matarás. Y también ellos violaron el mandamiento del falso testimonio, dañando la reputación de otras personas simplemente porque no eran como ellos. En pocas palabras, ya habían violado 2 mandamientos, sin considerar que podemos enumerarlos, cada uno de ellos iban a ser culpables delante de Dios. Así que cuando se comparaban con el espejo de Dios, no eran más que culpables, pecadores delante de Dios. Ellos que creían ser justos, no eran más que hombres que estaban lejos, muy lejos de Dios. Pero el Señor presenta aquí que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Querido amigo, nadie descubre la gracia del Señor. Nadie recibe el perdón de Dios. Nadie recibe este don inmerecido de Dios. Absolutamente nadie lo puede recibir sin conocer primero la razón de por qué lo necesita. Estar lejos de Dios, condenados por su propio pecado delante de un Dios santo, absolutamente incapacitados para poder ser aceptos delante de Dios. Nadie puede disfrutar de la gracia de Dios, a no ser que en primer lugar conozca la razón de por qué lo necesita. Y estos hombres, estos fariseos, no creían necesitar la gracia de Dios, como muchos hoy en día. Tal vez esta es la realidad de algunos en este salón, que piensan que no necesita la gracia de Dios. Tal vez piensan ser justos, tal vez piensan ser personas que, como los fariseos, piensan que han cumplido las normas de Dios y creen tener un cuaderno sin ninguna raya, sin ninguna línea, sin ninguna letra. Y piensas que esa es tu realidad, querido amigo, estás completamente errado. Estás completamente equivocado. Decir que no necesitas nada es estar en completas tinieblas. Así que el Señor lo que hace aquí es centrar la historia en el amor del pastor por esta oveja perdida, por esta oveja que realmente reconoce que necesita un Salvador. Y quiero concluir ya yendo al último punto, que esta parábola también nos muestra que el asunto de la salvación es un asunto
personal. Esto es un asunto personal. Dios trata de manera personal. Se pierde una de ellas y va tras ella, dándonos a entender que esto es un asunto que depende o que necesitamos atender de manera independiente, individual y personal. No es como nación, no es como familia. No, como dicen muchos, yo dependo de mis padres, ellos son creyentes, así que ahora yo he recibido la gracia de Dios, así que no tengo nada que hacer. Qué terrible es ese pensamiento. Esto es algo personal. No es como familia, no es como grupo. Esto es algo que tú debes considerar de manera individual y particular. Queridos amigos, Dios conoce la rebelión de nuestro corazón hacia Él. No hay nada que nosotros podamos ocultar. Absolutamente nada que nosotros podamos esconder de Dios. Así que aquí tienes dos caminos. O te ves bajo el espejo de tu propia justicia, pensando que eres algo recto delante de Dios. Simplemente es un pensamiento porque no es una realidad. O te das cuenta que bajo el espejo de Dios necesitas un Salvador. Necesitas un intermediario delante de Dios para que pueda pagar por el pecado que tú has cometido en contra de Dios. Y ese es nuestro Salvador. Ese es el intermediario perfecto, el sustituto perfecto, quien vino a esta tierra y fue a la cruz del Calvario. Vivió una vida recta, la que no podemos vivir, y fue a la cruz del Calvario para pagar por el pecado que nosotros tampoco podríamos pagar. Completamente gratuito para nosotros, nada que hacer, ninguna manda que pagar, ninguna moralidad externa que vivir, es tan solo arrepintiéndonos de nuestros pecados. Esto es lo que he hecho, Señor. Me he ido a los montes siguiendo mi propio placer, buscando mi propia satisfacción. Me he olvidado de ti, no te he considerado, he estado en contra de ti cada día de mi vida. Y reconozco las consecuencias de aquello, reconozco que merezco el castigo. Por cada pecado registro en mi libro de pecados, merezco la condenación eterna por cada uno de ellos, Señor. Pero ahora yo creo que Cristo en la cruz del Calvario pagó por todo aquello. De tal manera que ahora en Cristo yo puedo hallar perdón de pecados, vida eterna y ser declarado justo delante de Dios. Queridos amigos, esa es la gloria y el mensaje hermoso y sublime del Evangelio. Debes venir delante del Señor. Pídele a Él que te reciba, que te dé una nueva vida, que te dé una nueva naturaleza para poder comprender, que abra tu entendimiento, tal como lo hizo con aquella mujer en Filipos llamada Lidia, para que esta sea una verdad en tu vida, una realidad en tu vida, y pueda ser traído de muerte a vida, de condenación a libertad, de estar lejos de Dios, a estar reconciliados con Dios. Termino leyendo una vez más Mateo entonces, y aquí estamos ilustrados, muchos de los que estamos hoy aquí, lloramos y pedimos para que aquellos que no son salvos, que están aquí, puedan también ellos ser parte de aquellos que se habían perdido, pero que Cristo les ha hallado, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Señor nos ayude a todos. Oramos a nuestro Dios.